Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este jueves 8 de octubre, en que seguimos profundizando esta palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, que nos dice así. Y Jesús les dijo a sus discípulos: supongamos que uno tiene un amigo que acude a él a medianoche y le pide: amigo, préstame 3 panes, que ha llegado de viaje un amigo mío y no tengo que ofrecerle. El otro, desde dentro, le responde: no me vengas con molestia, estamos acostados, yo y mis niños, no puedo levantarme a dártelo. Les digo que si no se levanta a dárselo por amistad, se levantará a darle cuanto necesita para que deje de molestarlo. Y yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le abre. ¿Qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide pescado, le dará en vez de pescado una culebra. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Como esta media parábola del amigo que está ya acostado, que ya tiene toda su familia y que viene a pedirle. Indudablemente que está hablando de la insistencia en la oración, en la intimidad con Dios. Y hace, después de esto, esta presencia y este contraste de un padre que le da cosas buenas a su hijo, no le da cosas malas. Como que es evidente que cualquier padre o madre siempre va a dar cosas buenas. Y si van a dar cosas buenas, ¿cómo no se los va a dar el Padre del cielo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué mensaje está queriendo decir? Que somos hijos de Dios, y eso nos tiene que llegar a lo profundo del corazón. ¿Por qué? Porque si soy hijo de Dios, y si Dios es mi papá, mi mamá, Dios, padre y madre, ¿por qué no voy a confiar en Él? Confiar en Él en lo que me vaya diciendo en el camino de la vida, en lo que le vaya pidiendo. Ahora, este tema de pedir, hay que saber encontrar la verdadera dimensión. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente, inclusive, que ha perdido la fe con esto de pedir. ¿Por qué? Porque Dios me tiene que obedecer a mí. O sea, no es que yo tengo que escuchar qué quiere Dios de mi vida, porque me mantiene vivo y qué misión quiere. No, yo le tengo que decir a Dios lo que me tiene que dar. ¿Por qué digo esto? Porque, insisto, cuánto han dicho y ha sucedido. Yo le pedí a Dios con todas las oraciones, todas las cadenas de rosario, pero mi hijo se murió de cáncer. Entonces reniego mi fe. O sea, me tenía que dejar que mi hijo no se muera. El camino de la historia no la tengo yo. Una y otra vez tengo que saber que Dios es como una tejedora de mantas. Él junta los hilos, los separa, pero solo Él sabe el dibujo final de la historia. Yo tengo que confiar como hijo de Dios que el camino de mi vida y de mi historia tiene que ser el de Dios, porque a veces Dios me pedirá cosas que me alegren y me gusten, y a veces cosas que me duelan. A Jesús lo llamó al desierto. ¿Para qué? Para que viera después toda su proyección de su vida pública. Pero también después lo llamó al monte Tabor
para decir, camina a Jerusalén a morir en la cruz y a resucitar, a ver, pero a sufrir. En el camino de mi vida yo tengo que decir, también muchas veces discerní, pero también justamente lo que pedí era el Espíritu Santo para que me ilumine. ¿Qué llamado quería de mí? ¿Por qué? Porque primero fue a caminar por toda América Latina y caminé por todos los países de México, Argentina, 5 años, que algunas veces fueron muy dolorosos y varias veces tuve ganas de irme, pero sentía el llamado de la Virgen que me decía, bueno, ¿quién te llamó? Tenés que seguirme. Y entonces por eso perseveré esos 5 años. Pero después de eso, ¿qué fue? Y de repente se me acabó. Y entonces, ¿ahora qué? Me fui a un monasterio de clausura. ¿Para qué? Porque necesito rezar y profundizar después de 5 años de peregrinación misionera a pie por América Latina. ¿Y qué fueron de esos 6 meses como monje benedictino? Me quedó claro el paso. ¿El paso cuál era? Inculturarme con indígenas. Pero eso qué quería decir, que lo recé. Quería decir morir a mi cultura, a mi pueblo, a mi gente, a mis costumbres, para meterme en una cultura indígena en la selva y volver a renacer con esa cultura. Les aseguro que fue doloroso. Porque me fui de Argentina, me vine acá a Guatemala en el año 2000 y tuve que aprender a todo, tuve que renacer, tuve que aprender a caminar en el barro, en la selva, en la lluvia, tuve que aprender a hablar, porque yo no hablaba quechí, no me entendía nada, tuve que aprender a expresar mis afectos porque los indígenas mayas quechí ni te tocan. A ver, me tuve que desarmar de todo mi manera de ser. Me acuerdo porque una anécdota que me lo propuse. Tengo que dejar de tomar mate, que los argentinos tomaban mate. ¿Por qué? Porque eso no existe acá en Guatemala. ¿Y qué toman los indígenas? Café, porque cosechan café. Entonces tuve que, por 1 año recuerdo, no tomé mate hasta que me pasaron acontecimientos de dolor y quise ir a tomar un mate y fui a buscar la hierba que yo tenía guardada hace 1 año y cuando llego, claro, la selva es muy húmeda, cuando abro el paquete de hierba para tomar un mate, la hierba estaba podrida. No saben lo que me costó. Y dije, bueno, Dios me dice, renuncia a eso, aprende a morir para renacer, hasta que aprendí a tomar café, a comer tortillas, a comer frijoles y a amar la selva, a ver, amar a este pueblo maya. ¿Cuándo lo tuve que dejar? Porque me tuve que ir de aquí a la selva amazónica, también fue mucho dolor. Sin embargo, me inculturé con los quichuas y los achuar, los jíbaros. Y también me sentí muy bien, profundamente. Sin embargo, otra vez tuve que discernir y tuve que morir cuando tuve que dejar la selva porque otra vez Dios me decía, volvé a Guatemala. Y hace ya 3 años que estoy aquí. ¿Por qué? Por la misión, por las santas misiones populares. O sea, me tuve que desarmar cuántas veces. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo que nos da Dios es para discernir qué quiere de nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos llamados? Por ejemplo, en esta pandemia. ¿Por qué? Porque indudablemente este coronavirus nos cambió la vida a todos. El que diga que no, miente. A mí me cambió la vida. Yo estoy haciendo videos como si siempre lo hubiera hecho. No, tuve que aprender a cómo comunicarme, a cómo hablar a través de un video, a cómo filmar, a cómo... No, tuve que aprender cuántas cosas y tal vez cuántas cosas ahora me pedirá Dios en adelante cambiar y modificar. ¿Por qué? Porque estamos en un cambio epocal, en un cambio de época, no en una época de cambio. Porque esta pandemia, uno dice, fue como una epidemia de tantas. No, fue una epidemia mundial. La hipercomunicación mundial
globalizada, nos tocó. Ahora, ¿cuántos países estamos llegando y hablando instantáneamente? ¿Acaso yo lo hubiera soñado cuando era joven? Jamás. ¿Ve? Y ahora, ¿qué me pide para adelante? Porque esta pandemia va a ser y vamos a tener que dar otros pasos. Entonces tenemos que pedir ese Espíritu Santo que nos diga, a ver, ¿qué paso quiere Dios que yo dé? ¿Qué es lo que tengo que pedir? ¿Qué gracias? Que tal vez Dios me ponga en mi corazón. ¿Para qué? Para este desafío nuevo después de esta pandemia. El desafío nuevo también me habla de una esperanza nueva, de una confianza en que Dios es mi Padre y me conducirá en el camino de mi historia para iluminar el reino. ¿Cómo no? Qué gran camino nos espera. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.